Acá, en este escenario, yo creo que se juntan unas líneas de tiempo y espacio porque el tiempo acá arriba pasa más lento que allá pasa más rápido. Voy a tratar de que queden con las sensaciones más. Si en este momento ustedes no están angustiados y angustiadas con toda esta información que han recibido, me preocupo. Si no se sienten que dan como mucha información, están abrumados. Okay. Entonces estamos haciendo bien el trabajo. Si están abrumados, confundidos, mareados, es como debe ser. Así se siente uno cuando empieza a tener tanta información y quiere absorberla toda, quiere aplicarla toda y no sabe por dónde empezar. Y esa forma de ver las hormonas también hay que cambiarla. Luke dijo algo muy importante. Las hormonas tienen un orden de desbloquear o de tratar. Primero suprarrenal, después tiroides y después hormonas sexuales. ¿Qué tiene de interesante ese orden? Que cuando usted le consulta, y vamos a hablar, me voy a enfocar hoy en los desórdenes femeninos, si usted trata su suprarrenal, la de la paciente, y está seguro que su tiroides está bien, es poco probable que usted tenga que intervenir las hormonas femeninas, sobre todo terapia de reemplazo hormonal. Es poco probable. Y es lo que me ha pasado a mí. En medicina funcional hay una corriente de colegas que se dedican a la terapia de reemplazo hormonal. No voy a hablar hoy de terapia de reemplazo hormonal, sino voy a tratar de ser lo más fisiológico posible para que no tengamos que llegar allá, pero es una herramienta valiosa para controlar síntomas cuando no tenemos la capacidad o la logística para poder manejar la suprarrenal, la tiroides, y que se ajusten solitas las hormonas sexuales. ¿Quiénes han tenido pacientes con estos síntomas? Síndrome premenstrual, ovario poliquístico, dismenorrea, Papá Nicolau normales, migrañas, falta de líbido, anticoncepción, acné, infertilidad. Diario. Todos los días tenemos pacientes así, ¿no? Inclusive podemos estar aquí con algunos pacientes. Y normalmente lo que la medicina clásica nos enseña es que el hipotálamo y el ovario son la única vía de intervención o de evaluación. Entonces uno va donde el ginecólogo más experto y te manda LH, FSH, estradiol, ojalá progesterona y probablemente hasta ahí, para de contar. Y con eso hacen una decisión. ¿Tienes o no una insuficiencia ovárica o no? Si la tienes, pues terapia de reemplazo hormonal. Y ya, para de contar. Y si todavía no está, espera que llegues para poder darte algo, pero no te puedo dar nada mientras tanto. Eso es lo que es. ¿Cómo es realmente? Hay una relación entre el intestino y los ovarios, por ejemplo. Las bacterias del intestino producen una enzima que se llama glucuronidasa, que desglucuroniza los estrógenos que fueron metabolizados en el hígado y salen por la bilis y están ahí. Y si mi paciente tiene en el intestino estreñimiento y tiene esa población de bacterias malas, voy a desglucuronizar lo que ya hice y voy a tener como una reabsorción de eso. La insulina, ya vimos también que la insulina hace robo de cortisol, o robo hacia cortisol, mejor dicho. Eso quiere decir que el que lo está persiguiendo un tigre, el último pensamiento que tiene es, quiero reproducirme en este momento, ¿no? Entonces, las hormonas van hacia el estrés. La tiroides también tiene que ver con el funcionamiento mitocondrial, las suprarrenales y la inflamación que induce la aromatización acelerada y pérdida del balance entre progestágenos y estrógenos. Eso significa que eso se ve así más o menos. Ya no es solo hipófisis y ovario, sino hipófisis, ovario, hígado, intestino, insulina, inflamación, suprarrenales, eso, y póngale todas las cosas más allá, energéticas, chakras, centros energéticos, componente emocional,
transgeneracional, toxicidad ambiental, y le metemos ahí un poco más de líneas para esto. Si uno quiere de verdad evaluar un ciclo femenino, tendría que hacer unas curvas de medirlos todos los días, porque no es lo mismo tener el estrógeno, por ejemplo, en esta imagen, en el principio del ciclo, aquí en 600, que tenerlo aquí en 600, ¿sí? Dependiendo del momento del ciclo, es que yo debo mirarlos. Los laboratorios convencionales más o menos le dicen a la persona, a la mujer, o pues tienen sus rangos de referencia en fase lútea, en fase en ovulación, en menopausia, más o menos. Pero es que de un día para otro puede cambiar muchísimo y es muy dinámico. Depende de la proteína ligadora de hormonas sexuales, depende de la albúmina, depende de muchas cosas. Por lo tanto, es una foto de esas que salen como borrosas cuando la gente corre y toma foto y se ve borrosa. Los exámenes de laboratorio convencionales en cuanto a hormonas es como una foto borrosa. Tú quieres saber es el ciclo, cómo se comporta de esas hormonas para poder realmente identificar. Y eso, como vieron con la TSH, aquí están en 5, el rango considerado normal. En medicina funcional es 2.5 y para las hormonas estas áreas, verde clarita, verde oscura, roja, amarilla, son especiales y cada una se interpreta de una manera distinta. Los síntomas de estas hormonas no ocurren porque estén altas o bajas, ocurren es en los momentos de cambios de niveles. Me explico un poquito. En el momento, si yo tengo en un momento un estradiol muy alto, una de las funciones de expresión genómica de los estrógenos es producir receptores beta-adrenérgicos. Y si yo tengo mucho estradiol, empiezo a producir mucho receptor beta-adrenérgico que está modulado y yo me bajo de estradiol, dejo de tener ese balance y empiezo a tener mucha estimulación beta, y es decir, palpitaciones, sudoración, calores, todas esas cosas, ¿sí? Y no es culpa del estradiol. Es lo que expresa el estradiol en toda la economía del cuerpo, pero pasa cuando esa adaptación cambia muy dramática y rápidamente, tanto para arriba como para abajo. Es decir, si yo tengo poquito y subo mucho por algo, o tengo mucho y bajo mucho por algo. Tengan eso en mente. En esto de las hormonas, entonces, la fácil es aprenderse o pensar en patrones. ¿Cuáles son los patrones más comunes en los desequilibrios hormonales? Y hay un algoritmo o una forma de pensar. Primero, ya vimos que primero debemos recolectar, organizar la información, después ordenar las prioridades e iniciar el tratamiento. El recolectar, organizar la información, entonces los antecedentes, detonantes y mediadores de eso en la historia clínica, los patrones clínicos, cómo está el intestino, las suprarrenales, el hígado, cómo mejorar la producción, el transporte, sensibilidad y desintoxicación de las hormonas. ¿Qué otros nodos detecto en la matriz de medicina funcional para poder intervenir antes de ponerse a jugar con las hormonas? ¿Cuál es el patrón que tengo? Y si tengo dominancia estrogénica, disfunción de fase lútea o insuficiencia hormonal, que son tres cosas distintas y se tratan de manera distinta. Vámonos entonces con los antecedentes y el examen físico. ¿Qué me puede dar una insuficiencia hormonal? Que no tenga las componentes nutricionales para fabricarlo. ¿Cuál es el principal componente para fabricar una hormona esteroidea? El colesterol. Y es por eso que estas chicas fit o estos pacientes tan fit quieren porcentajes de grasa extremos, 4% de grasa, y se sienten dismórficamente gordos, no tienen colesterol para fabricar sus hormonas. Y además, entrenando 3, 4 horas diarias, estás exigiendo a tu suprarrenal muchísimo. Y no comes lo que debes comer, sino siempre es salmón y lechuga, porque es lo saludable, y aceite de oliva. Pero eso no es lo suficiente para mantener las demandas inclusive con esas 3 horas de ejercicio, entras en estrés oxidativo intenso. ¿Dónde se fabrican las hormonas sexuales?
¿En qué parte de la célula, perdón? En la mitocondria. El colesterol tiene que entrar a la mitocondria. Y si la mitocondria no está funcionando bien por estrés oxidativo, el poquito colesterol que puede estar comiendo no se puede transformar. O entonces tienes que arreglar primero el nodo mitocondrial que nos habló Luca ayer para poder que la esteroidogénesis se dé normal. Si hay inflamación, también voy a tener insuficiencia hormonal. Si tienes estrés, el exceso de adiposidad te afecta o no la insuficiencia hormonal. Una biotransformación alterada porque tienes senoestrógenos que están reemplazando y estimulando los receptores estrogénicos, te afectan las hormonas y te da signos y síntomas. Toxinas, infecciones, predisposición genética, tabaquismo, alergias, sensibilidades alimentarias. Una vez una paciente que tenía un intestino permeable severo, con muchas sensibilidades alimentarias a pocos alimentos, de gran respuesta, quitándole 3, 4, 5 alimentos, bajó inflamación intestinal, mejoró síntomas intestinales, mejoró estreñimiento y no tuve que ponerle hormonas ni darle adaptógenos ni hacerle nada, sino sanar el intestino. Una matriz de medicina funcional con las posibles causas se vería como esto. En los antecedentes, una exposición prenatal, un SNP genético, una citocromo 1A1 acelerada te va a fabricar más 2 hidroxiestrógenos o menos 4 hidroxiestrógenos y eso te va a afectar el balance entre estrógenos y progestágenos. Unos abuso en la niñez, antibióticos, exposición química pueden ser un activador como tal de la disfunción hormonal o un mediador o perpetuador es una deficiencia nutricional, el insomnio o un estrés crónico. Y estas disfunciones en cada uno de los nodos, miren que en la parte de comunicación están estos, pero todas estas cosas pueden tanto afectar los otros nodos, afectan el nodo de comunicación y el mismo nodo de comunicación también a su vez puede llegar a afectar los otros. Por ejemplo, el estreñimiento. Si yo tengo un paciente con un patrón de hiperestrogenismo, yo le podría dar progesterona o solucionar el estreñimiento. Son dos cosas distintas y estoy teniendo probablemente el mismo resultado. ¿Cuál es más fisiológico? Quitar el estreñimiento. Porque si yo mido estrógenos y progestágenos, me va a decir, uy, tienes poquitos progestágenos para los estrógenos o muchos estrógenos para lo normal de progestágenos, que depende del peso de cada uno. Y yo lo puedo solucionar echándole más peso en la balanza al lado de progestágenos, artificialmente, así sea con hormonas bioidénticas, o mejorar la desintoxicación y eliminación de los estrógenos para que el balance mejore. ¿Ok? ¿Qué preguntas tenemos que hacer para el paciente? ¿Cuándo fue la última vez que se sintió bien? Esa es una pregunta y más al final de la tarde la profundizamos. ¿Cuánto estrés tienes en la actualidad? Tratamiento hormonal que si ha tomado el paciente anticonceptivos orales, hormonas sintéticas, si está tomando hormonas tiroideas, cómo está la dosis de la hormona tiroidea, si está bien. Como ya vimos, la TSH debe estar entre 0,4 y 2,4. T4 libre debe estar en área normal, T3 libre también. Y la temperatura. Quiero hacer ahí un énfasis en lo que dijo Joana con la temperatura. Ustedes saben que la hormona tiroidea afecta directamente la temperatura y las personas con hipotiroidismo se sienten fríos, ¿sí? Si yo educo a mi paciente a tomarse la temperatura todos los días, la temperatura es el primer signo que sale antes de que se muevan las hormonas en sangre. Entonces, yo tengo un paciente que está en el área verdecita con su levotiroxina o con lo que yo esté haciendo y empieza a ponerse frío, yo le digo, me tienes que llamar. Porque pues vas para hipotiroidismo. O estás pasando, sí, doctor, es que llegó mi suegra, entonces pasé para abajo. O si está frío y yo empiezo a hacer alguna intervención, le doy glutatión, le doy selenio, empiezo a darle magnesio para que mueva el intestino, tampoco de cosas, y veo que la temperatura va, yo veo que si la temperatura sube es porque lo que estoy haciendo como médico le está sirviendo a mi paciente. Es el signo más bonito y el paciente se empieza a conocer.
estoy frío y veo que la temperatura va bajando, o yo me siento bien a pesar de eso, o inclusive me ajustaron la dosis, sin ajustar la dosis de levotiroxina, el doctor me puso a tomar yodo y empezó las temperaturas a subir, me cayó mal el yodo. No, deja de tomar la levotiroxina porque tu tiroides empezó a fabricar hormona tiroidea. Temperatura. Medicamentos, cuáles está tomando que afecten la mitocondria, si ha tenido cirugías tal vez por la inflamación, y la infertilidad o uso de medicamentos para la infertilidad, sustancias químicas alteradoras endocrinas que son los senoestrógenos. Siempre hay que asumir que están presentes. ¿Quién no ha tomado agua de una botella de plástico? O sea, ¿quién sabe cuánto calor aguantó esa botella antes de llegar a tu boca? Independiente que esté fría en un refrigerador, desde la fabricación hasta el transporte, la probabilidad de que ese plástico se haya calentado es muy alta y que haya echado un poquito de BPA al agua y tranquilos tomando el agua Cachantún. ¿Es que la de acá? El agua Cachantún, pues que es muy rica y agua de manantial y todo lo pura que quieran, pero el plástico se embarra todo. Así es en todo el mundo. Lo ideal son botellas de vidrio como tal para evitar esas cosas. ¿Cómo está la función intestinal? Tienes signos y síntomas de intestino irritable, si tienes estreñimiento, eso es imperdonable. Una mujer con problemas asociados a las hormonas no puede tener estreñimiento y por ahí debo empezar, con lo que sea. Doctor, pero es que vengo con acné. No, pues que tenemos que manejar el estreñimiento. Es que tengo calor, tengo que manejar el estreñimiento. Lo que sea, tengo que manejar el estreñimiento. Alcohol, si está tomando todos los días, por ejemplo. Problemas de metilación dado por defectos del nacimiento, ya tiene historia de cáncer de mama en la familia. Y aquí viene una pregunta interesante con mucha... A medida que uno va avanzando en este conocimiento, se puede tomar confianza, pero uno no puede desmentir el riesgo médico legal de estas pacientes que están llegando con el BRCA positivo y se quieren hacer mastectomía. A medicina funcional, a ustedes le van a llegar esas pacientes que no se quieren hacer mastectomía o que no están seguras y quieren una opinión de un funcional. Doctor, tengo este gen positivo, me tengo que quitar las mamas. Mi opinión es que no, pero no te puedo hacer nada si no tengo la información de todas tus hormonas. ¿Cómo está tu intestino? O sea, hay que hacer una evaluación y ponerlo en lo mejor. Y vas a igualar el riesgo de otra persona. Pero si tienes una paciente con hiperestrogenismo, con estreñimiento, que está tomando alcohol y muchas cosas, pues, y sobre todo, y no va a ser juiciosa, quíteselas, porque pues no voy a hacer nada. Pero depende de la paciente. Antecedentes de abusos físicos. Miren, bueno, eso es muy difícil de preguntar en la primera consulta. La gente no lo cuenta en la primera y no sé si en la segunda o en la tercera o eso. Yo lo que hago es que mi esposa hace biodescodificación y se la mando a ella, que en hipnosis le saca lo que sea, a cualquiera. Pero esto de los antecedentes de abusos físicos y sexuales es muy importante. La prevalencia en Latinoamérica es muy alta. Desde tocamientos indebidos en la infancia, digamos, sin penetración, pero que marcan emocionalmente a la persona, afecta esto. Porque inconscientemente, cada vez que hay una interacción con el sexo opuesto, hay estrés, un estrés inconsciente asociado, ¿sí? Y es algo que hay que manejar y hay que tratar. Y yo lo he aprendido que como médico, que entre más sé, menos sé. Entre más profundo puedo ir, menos experticias terapéuticas puedo desarrollar o voy a tener tiempo de aplicar. Esa parte de biodescodificación se la dejo a ella, la parte nutricional, nutricionista, los cambios de estilo de vida del coach, y yo me dedico a otras cosas como tal. Robo de cortisol, ya lo vieron. Acá está arriba el cortisol y todo se va para esta parte y se evita llegar acá para poder tener lo que la vida depende, que es el cortisol y cortisona.
Pasamos a la parte de organizar en la matriz y aquí hay algo que nos tenemos que preguntar siempre cuando nos enfrentemos a un cuadro hormonal, inclusive tiroideo. El PTSD en inglés, que es Post Traumatic Stress Syndrome, Post Traumatic Stress Disorder, perdón, es el acrónimo que el IFM se inventó para eso. Yo tenía uno en español que se llamaba el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, es decir, de hormonas sexuales, que es Sintrasex. Síntesis o producción, transporte, sensibilidad y desintoxicación, como tal, es otro, el acrónimo en español. ¿Por qué es importante esto? Porque cualquier disfunción hormonal usted tiene que preguntarse esto. ¿Tengo la producción y síntesis y secreción de mi hormona bien? ¿O le falta tirosina para la tiroides? ¿O le falta yodo? ¿O falta colesterol para mi paciente? Transporte, ¿tengo la proteína fijadora de hormonas sexuales? ¿Está bien? ¿O estoy tomando anticonceptivos orales que me alteran esa proteína de transportadora de hormonas sexuales? ¿O estoy tomando aspirina todos los días que también altera esa proteína transportadora de hormonas sexuales? Sensibilidad. Tengo, por ejemplo, una deficiencia de vitamina A que también me afecta la sensibilidad nuclear de estas hormonas. O desintoxicación, estoy cargando el hígado con mucho acetaminofén, me roba el glutatión y el glutatión no puede gluconolizar, por ejemplo, los 4-hidroxiestrógenos y me estoy formando unos quinonas tóxicas que me están dando cáncer de paciente. No estoy diciendo que el acetaminofén de cáncer, estoy diciendo que el acetaminofén te roba el glutatión para su desintoxicación y no tienes el glutatión disponible para lo que debería hacer, que son transformar las hormonas sexuales en cosas que no sean tóxicas, que lo vamos a ver más adelante. Esos son como unos ejemplos. Patrones, entonces, están estos 5. Personas que tienen metabolismo hormonal subóptimo, personas que tienen una dominancia estrogénica, personas que tienen una insuficiencia luteínica o insuficiencia de progesterona, fluctuaciones en los niveles hormonales e insuficiencia hormonal. Ahí están descritas cuáles son las presentaciones más frecuentes y vamos a ver algunas de ellas como tal. Primero voy a quedarme en metabolismo hormonal subóptimo. Metabolismo hormonal subóptimo se refiere a la conversión de las hormonas en metabolitos no saludables. Hay vías en el ovario y en la suprarrenal y en la parte mitocondrial de ellas, la aromatasa, el citocromo, la catecolometiltransferasa y la glutatión S-transferasa son las enzimas que se encargan de las hormonas. Eso quiere decir que cualquier cosa que me acelere o frene una aromatasa me va a afectar las hormonas. Si nací con alguna bobadita, con un citocromo, también va a acelerar o a frenar. Si yo no tengo cofactores de metilación o también SNPs de esto, también me va a acelerar o a frenar. Y si no tengo glutatión, tampoco lo voy a hacer. ¿Okay? Estas enzimas se regulan, se pueden influenciar. Un ejemplo es la 2-hidroxiestrona se metila con la catecolometiltransferasa a 2-metoxiestrógena. Este es un estrógeno bueno. ¿Por qué es un estrógeno bueno? Porque se pega al receptor beta, que es el antiproliferativo. El receptor alfa estrogénico es el proliferativo y el que da cáncer. Si yo todo mi estrógeno está aquí en el 2-hidroxi y tengo una buena metilación como tal, pero no, resulta que mi paciente nuevamente está tomando metformina porque quiere bajar de peso y la metformina no le impide absorber vitamina B12, no tiene una buena metilación, entonces no me está transformando esto y estoy permitiendo que los 4-hidroxiestrona se transformen en quinonas carcinogénicas y ahí está su cáncer. Tome para que lleve. El 4-hidroxiestrona se necesita, es el glutatión para neutralizarlo. Cualquier cosa que me quite glutatión, ya sea el exceso de estrés oxidativo, que puede ser desde respirar el aire de ciudades como Santiago, como Bogotá, como Medellín, que está muy contaminado. Y me acuerdo, yo vine aquí en el 2012 a un Congreso Mundial de Medicina Interna y mostraron un estudio chileno muy bonito en el que mostraban las partículas de contaminación, los meses en que más había partículas eran los meses en que más se morían las personas acá.
solo por respirar aire. En los meses que más había partículas, había más exacerbación de enfermedades autoinmunes, acá. Y es lo mismo, si usted está haciendo ejercicio al lado de los carros, lo que cree que está haciendo bien está tragando partículas contaminantes que te van a bajar o aumentar tus necesidades de glutatión. Y como aquí todavía no tenemos glutatión, tengo entendido, pues toca es tomar N-acetilcisteína, glutamato, glutamina, los componentes como tal, de eso por lo menos para eso. La 16-hidroxistrona también es carcinogénica, pero ella se necesita o también se metila con una reductasa a estradiol. Eso significa que en el ovario tenemos dos fases de desintoxicación de estrona, pasan al 16, 2 y 4 hidroxistrona, y en la fase 2 se convierte en 16 hidroxi, en 2 metoxi y esta 4 metoxi. Estas son los metabolitos finales, los que sí terminan. El estradiol es el que más conocemos, pero la 2-metoxistrona, que es la buena, y esta, la 4-metoxistrona, es una de las malas, pero las peores son las quinonas cuando no tengo el glutatión acá. Y acá en la fase 1, como lo vieron con Luke, lo que trabaja son las citocromos. La 1A1, que ya se les había mencionado, la 1B1 y la 1A1 y 3A5. Estas también se pueden afectar. ¿Saben cuál de estas acelera con el café y el resveratrol? La 1A1. Ya que el cafecito es bueno para este tipo de pacientes si yo lo quiero como tal afectar. Estas dos, el 16 y el 4, son los que provocan cáncer. Grábense eso. Hay 2, 4 y 16. El 4 y el 16 son los malos y el 2 es el bueno. Yo siempre quiero tener el bueno. Ahora, ¿cómo sé para dónde va mi paciente? Con un Dodge. No hay de otra. Aquí afortunadamente lo tienen. Con un Dodge tú puedes saber exactamente, en el Dodge hay un perfil hormonal que te dicen todas esas cosas, cómo está la aromatasa, cómo está la metilación y dónde está. No se pongan a dar hormonas sin tener esa información. Podrían sí, pues porque si das progesterona casi que vas a la fija en cuanto a el balance y le vas a quitar muchos síntomas, pero tú no sabes si igual estás produciendo puro 16-hidroxistrona. Dry urine test, que es un examen de orina que tienen aquí disponible uno de los auspiciadores, que te mide todos estos metabolitos de estrógenos. Te dice el patrón de cortisol también, te dice cómo estás de testosterona, dihidrotestosterona, de estos los fase 1 y fase 2. Entonces ahí exactamente uno sabe dónde está el problema, no vas a la fija. ¿Qué pasa? Obviamente tiene su costo, pero lo malo es que los laboratorios convencionales no te miden sino el estradiol, el estriol, a duras penas la estrona y la progesterona y ya. Pero el resto tú no sabes en dónde estás. ¿Okay? Abajo entonces está la reductasa, está la catecolometiltransferasa y la glutatión S-transferasa, con los cuales puedes transformar en estrógenos protectores, que es el 2-metoxistrona, y en los otros neutralizarlos, que es la 4-metoxistrona y la otra pues que viene de las quinonas. En la fase 1 puede ocurrir en el hígado, pero también en los intestinos, en el cerebro, en el riñón, en casi todos los tejidos, incluidos las mamas. También hay que favorecer la diversidad del microbioma y la excreción. Ya sabemos que la fase 1 los convierte en eso, en 2-hidroxi, 16 y 14-hidroxi, y en la fase 2 los convertimos otra vez en metabolitos inactivos o que no. Yo quiero aumentar la fase 2, es regular eso por incremento. En la fase 2, ¿qué puede pasar? Sulfatación, metilación y gluconorización. La facilita tienes que tener un buen intestino que absorbe aminoácidos sulforados, tener cofactores de metilación, bien, que es el 5-metiltratiofolato, la metilcobalamina o adenosylcobalamina, pero más la metilcobalamina, la B6 también, el 5-fosfato eperidoxal, también algo de zinc, tiene que ver con las vías de metilación, para que puedas tener esto. Y la gluconorización se puede depender también de el glutatión
y la desgluconoridasa que está en el intestino, en las bacterias que tengas en el intestino. Hay mujeres que tienen que el problema es la bacteria y tienes es que hacer un barrido de eso y volver a poblar y cambiar el microbioma de bacterias que no sean ricas en gluconoridasa. Y uno dando a veces probióticos a la loca. Hay que mirar también, ojalá con un perfil metabólico de microbioma para saber cómo tienes, o si tienes a paciente que tiene un riesgo de cáncer de mama con un BRCA positivo, pues vale la pena para ayudarla a tomar la decisión saber cómo está su microbioma. Entonces, estas es las vías fase 1 y fase 2 que yo quiero siempre neutralizar para que no causen problemas. La 2-hidroxiestrona tiene una actividad estrogénica muy débil, es protectora contra el cáncer de mama si es metilada y sus niveles altos están asociados con el riesgo de osteoporosis potencialmente peligrosa si no es metilada. Antioxidante potente, correlación inversa con aterosclerosis y es un metabolito bueno. El 16-hidroxi tiene una actividad estrogénica completa, activa el receptor de estrógenos, poca afinidad por proteínas enlazantes y otorga mayor probabilidad de condiciones dependientes de estrógenos, es el metabolito malo. Y el 4 aparenta ser un carcinogénico, pero en vitro. Los niveles de 4-hidroxistrona son paralelos al de 16 y tiene efectos carcinogénicos que ocurren por medio de oxidación a quinonas. Y las quinonas se metabolizan por glutatión, que es el muy malo, el peor que tú tienes. ¿Por qué se puede bajar esta relación? Por obesidad, por aumento del estrógenos, por consumo de alcohol, por enfermedades autoinmunes, por plaguicidas, por hipotiroidismo, dieta alta en grasas, baja en fibra, por mucho omega 6 y por utilizar anticonceptivos orales, que son los mismos para el aumento de riesgo del cáncer de mama. Aquí es cuando uno dice, bueno, ¿y el resveratrol en el vino es bueno o es malo para mi paciente? ¿Qué opinan? Depende de la cantidad. Yo pienso que un vinito, una copita diaria no debería hacer daño. Más de una copa diaria ya estarías afectando esto. De acuerdo. Porque cuando puede generar temor en las madres. Sí, de acuerdo. Gracias. Yo siempre he dicho que es más grave un hijo no deseado que esto. La 2-hidroxistrona, que es el metabolito protector. Bueno, y doctora, ¿y aquí usted hace estas mediciones de metabolitos? ¿Hay cómo hacerla? Ahora acabo de Ok. conocer. ¿Qué puede modificar? Darle semillas de linaza o linaza al paciente, aumentar los ácidos grasos omega 3, poder darle isoflavonas de soya, el indol 3-carbinol que está en el brócoli, por ejemplo, o en el brócoli sprouts, el DIM, romero, cúrcuma, el evitar el ejercicio excesivo y hacerle perder peso al paciente. Miren que cuando está uno en la etapa que está ustedes acá en Chile, es decir, que no es que está la disponibilidad de todas las cosas, yo no le puedo, para poder, por ejemplo, tener un efecto terapéutico del indol 3-carbinol, el paciente se tiene que tomar 3 kilos de brócoli al día. Entonces yo no le voy a decir cómase 3 kilos de brócoli al día, no es viable, no es posible, pero sí decirle aumente un poquito pues el brócoli más, póngale semillas de linaza a la ensalada, aumente el omega 3, es la suma de todo lo que puede ayudar a modificar esto. Nosotros tendemos a caer en la tendencia de entonces voy a formularle el producto, el extracto de semilla de linaza o el aceite de linaza súper concentrado y ya con eso no. Es el estilo de vida lo importante, es la comida lo más importante. Y estas otras cosas ayudan como tal. Que llega un visitador médico y le dice, doctor, mire, estas son las isoflavonas de soya más fantásticas y las que arreglan todas las cosas. Si no hacen el resto de cosas, no va a servir.
No podemos depositar nuestra confianza en un suplemento para que corrija algo que es de corrección de estilo de vida. Vamos a hablar de dominancia estrogénica. Imagínense esto como la balanza que está ahí. Esta balanza puede pesar hacia el estrógeno por varias cosas, porque el estrógeno pese poquito, pero la progesterona aún más poquito. O sea, yo puedo tener niveles normales o bajos de estrógenos, pero peor de progesterona y seguir teniendo dominancia estrogénica. Ojo con eso, porque los exámenes te va a salir estrógenos inclusive bajito o normal y la progesterona más bajita. Ahí tienes que tener la inteligencia con el concepto de que puedo estar mi paciente, así no tenga el estrógeno alto, una dominancia estrogénica. Y esta dominancia es lo que importa. El medio ambiente, los receptores estrogénicos responden no al nivel total, sino al balance de estrógenos y progestágenos. ¿Ok? Lo otro que puede pasar es como está aquí, que tenga mucho estrógeno. Pero esto es raro encontrar, o yo raramente lo encuentro. Esta dominancia estrogénica se da más es por lo que el paciente se expone o toma, ¿sí? La contaminación ambiental, los senoestrógenos, todo lo que se aplica y las cremas y los champús y todos los componentes senoestrogénicos que nos echamos en los químicos todos los días, las hormonas que pueden estar en algunos alimentos, sobre todo en los lácteos, que pueden alterar la conducta acá o la recirculación enterohepática de tus mismos estrógenos que termina falsamente aumentando los niveles de estrógenos. ¿El qué? Sí. El estrógeno es relativamente elevado en comparación con la progesterona. Pueden ambos inclusive estar en rango normal, pero con un balance más hacia el estrógeno, y no existe un consenso en este momento de la relación ideal. Los síntomas son impulsados por los efectos fisiológicos del estrógeno. En la mastopatía fibroquística por predominio estrogénico hay una inflamación, eso lleva a hiperproliferación del tejido conjuntivo, proliferación epitelial facultativa y te lleva a placas, nódulos, macroquistes abundantes y fibroquistes. En endometrio es algo parecido y en el síndrome premenstrual el aumento del estrógeno o exposición prolongada a este da inflamación en los conductos de las mamas, desequilibrio de la química cerebral y sintomático para algunas mujeres. ¿Cuáles son los síntomas de la dominancia estrogénica? Aquí están: mastalgia, congestión de la mama. Entonces uno le pregunta a la paciente cuando te está llegando la menstruación o antes de llegar, que si son mamas turgentes, si duelen, si molestan como tal. Retención de líquidos, irritabilidad, cefalea, trastornos visuales, dificultades de memoria o antojo por dulces. Y se puede ver la mastalgia, la mastopatía fibroquística, menometrorragia, síndrome ovario poliquístico, síndrome premenstrual, fibromas uterinos y el aumento de riesgo de cáncer en la familia también. Cuando hay antecedente familiar, por ejemplo, abuela con cáncer, mamá con cáncer, tías con cáncer, primas con cáncer, con BRCA negativo, usted tiene que pensar en esto. Es fijo, tienen que tener esto. Ausencia de ovulación en premenopausia y perimenopausia hay una ausencia de ovulación debido al síndrome ovario poliquístico o folículos menos sensibles con la edad o ovulaciones múltiples y estrés. Hay acumulación también de toxinas ambientales estrogénicas y sustancias químicas que disrupten o que dañan los receptores endocrinos. Aumento de la producción del índice de masa corporal y versus la grasa a través de la aromatasa y se empieza a acelerar la aromatasa. Entre más grasa tenga el paciente, más acelerada está la aromatasa. Si usted quiere bajar la aromatasa, pierda grasa corporal. Y como dijo Joana, ¿cuál es la mejor forma de perder grasa corporal? Aumentando el músculo. Entonces, es mentira eso de que matarse haciendo cardio todo el día, tratando de bajar grasa. No, yo tengo que subir músculo para que el músculo metabólicamente se coma la glucosa, las reservas, y así la grasa tenga que no estar presente. También hay componentes genéticos: aumento de la aromatasa por obesidad, por inflamación. ¿Qué me puede inflamar? Toxicidad ambiental, microbios, un Epstein-Barr, un citomegalovirus, una deficiencia nutricional, déficit de omega 3, un intestino permeable. Entonces, también una paciente: oye, doctor, ¿usted por qué me pone en dieta de eliminación?
para tratarme el problema de ovario poliquístico es que tienes inflamación o aceleración de la aromatasa por una permeabilidad intestinal. Disminución de la progesterona suprarrenal también inducida por el estrés. El índice de masa corporal, en resumidas cuentas, acelera la aromatasa. Y esta es la que no queremos como tal acelerar. Y perdón, la aromatasa tiene otra cosa que también el endometrio, la mama y el tejido fibroso son sensibles al aumento de insulina. Entonces, toda paciente con resistencia a la insulina, ahí está. Yo no sé si, doctora, usted va a estar de acuerdo conmigo con eso, pero en mi experiencia yo he visto que hay 3 causas grandes de un síndrome de ovario poliquístico. La primera, el 80% de las mujeres tienen resistencia a la insulina, elevación de insulina, ¿sí? Resistencia a la insulina, llámese insulina precarga o en ayunas mayor de 6 o poscarga de 75 gramos de glucosa mayor de 30. De ahí para arriba, eso es aceleración de aromatasa. La segunda son estrógenos que lastimosamente no tenemos cómo medirlos. Entonces, si yo no lo tengo que medir y vivo en Santiago, pues tengo que poner en un régimen de desintoxicación a mi paciente. Y en desintoxicación hay pues varias cosas, pero el más importante para ella va a ser el glutatión. Y la tercera, que casi nadie sabe, es deficiencia de yodo. Yo hago en Bogotá medición de yoduria en orina de 24 horas. Le doy al paciente 50 miligramos de yoduro de potasio. Si el cuerpo no necesita yodo, me debe orinar en las siguientes 24 horas 45 gramos. De los 50 miligramos, perdón. 50 miligramos me debe orinar 45, ¿sí? O sea que la yoduria debe salir mayor de 45, entre 45 y 50. Si no me orina eso, o sea, que orina menos, que es el 90% de lo que yo le di, significa que el cuerpo lo está reteniendo. Entonces ahí sí ya le puedo dar suplementos con yodo. Ahora, siempre que uno da suplementos de yodo, siempre tiene que dar 2 cosas, glutatión y selenio. Siempre. No den yodo sin glutatión y sin selenio, porque ahí sí aumenta el riesgo de tiroiditis. ¿Vale? Vamos entonces, ya estuvimos en esto, vamos a ver producción de hormonas. ¿Cómo podemos modular la producción de estrógenos? Asegurando la parte de la dieta, manejando inflamación, manejando la aromatización y evitando estrógenos exógenos. La producción también es, para disminuir la dominancia estrogénico, se puede hacer disminuyendo la aromatización, o sea, bloqueando esta enzima, la aromatasa. La aromatasa se encuentra en mayores cantidades en tejidos de los miomas, los fibroides que llaman en Estados Unidos. Es independiente dentro de ese fibroma o mioma del resto del ovario, o de los ovarios, la aromatasa de los ovarios. En el mioma, la aromatasa está acelerada. En endometriosis, en células de cáncer de mama y en el líquido sinovial de artritis reumatoidea. Se regulariza por incremento de la prostaglandina, el estradiol y la interleuquina 1 beta, es decir, inflamación. Y lo que sea que esté inflamando a su paciente está acelerando la aromatasa. Ya vimos con Joana la parte cardiometabólica. Todo paciente con cualquier tipo de inflamación en cualquier lado, que tenga un hígado graso, eso es inflamación. Que tengo, no sé, Alzheimer y eso es neuroinflamación también. Que tengo un citomegalovirus dando vueltas también. Que tengo infecciones urinarias crónicas, eso es inflamación. Que tengo una enfermedad autoinmune activada, eso es inflamación que me va a afectar también todo esto. Todo es inflamación y hay que manejarla. Ciclo de retroalimentación positiva, entonces cuando aumentan los estrógenos, aquí hay, aumentan los estrógenos, aumenta la COX-2 y aumenta la prostaglandina 2 y eso aumenta la aromatasa, o sea que es como lo que yo no quiero como tal, que la aromatasa a sí misma se esté. Aquí está muy mostrada de otra manera, la inflamación se aumenta la COX-2, la prostaglandina 2, la prostaglandina 2 aumenta la aromatasa, la insulina lo empeora y esto aumenta el estrógeno. ¿Dónde voy yo a romper este ciclo vicioso? ¿Dónde se les ocurre? ¿Dándole un celecoxib para inhibir la COX-2? ¿Haciéndole una terapia génica al paciente? No. Inflamación. Inflamación. Ahora hay otros compuestos también inhibidores de la aromatasa, pero ojo doctores, yo no puedo dar té verde si yo no quito la fuente de inflamación.
No vayan a poner a comprar un paciente, a comprar extracto de linaza y extracto de té verde y todas esas isoflavonas de soya súper costosas, si no le han quitado la inflamación a su paciente. Va a perder la plata, va a perder el dinero. Entonces, por ejemplo, estas pacientes ginecológicas con este predominio estrogénico, en lugar de estar tomando, no sé, la hierba mate tiene algo de esto, ¿no es cierto? El té verde. O sea, debería tomar mucho té verde en lugar de hierba mate, por decirte algo. La hierba mate tiene mucho antioxidante. Sí, Bueno, ok. Pero no frena la aromatasa. el verde no, el verde y la matcha sería lo ideal. Ok, entonces en estas pacientes uno le dice, mire, en lugar de tomar o sea, cualquier otra bebida, usted debería estar prefiriendo tomar té verde, prefiriendo tomar té verde. Ojo que también el té verde es diurético. Si yo tomo mucho té verde, voy a bajar magnesio, entonces voy a empeorar de pronto el estreñimiento y me voy a empeorar la recirculación enterohepática de los estrógenos, entonces todo a su justa medida. Entonces, esta es la linaza y esta es la soya, entonces también eso lo puedo modular. Ahora, como médicos funcionales, ustedes se van a dar cuenta que les van a empezar a llegar solo casos complejos. Los pacientes que ya fueron toreados por otros colegas y entonces le va a llegar el paciente hipotiroideo y con predominancia estrogénica. Entonces, ¿qué hacemos con la soya ahí que acaba de decir Joana? ¿Le damos o no le damos soya entonces? Depende. Depende. Si él está en levotiroxina, tú debes separar la soya del momento del consumo de la levotiroxina para que no inhiba eso. Y separar la soya o los suplementos de soya de los alimentos ricos en yodo para que no inhiba su absorción, pero los puedes tomar. ¿Sí? Es elegir bien entonces también el momento en el día en que le puedes dar estas dos cosas al paciente. Aquí hay otras fuentes de lignanos que pueden favorecer la modulación de la aromatasa. Y hay otros ya no con aromatasa, sino que son moduladores selectivos de los efectos estrogénicos, como el resveratrol. Vuelvo y repito, todo a su justa medida. Cúrcuma y quercitina me gustan mucho, las isoflavonas también, los omega 3, pero en general esto es llevar al paciente un estilo de alimentación que te contenga todas estas cosas, ¿vale? Reducir la inflamación, ya hemos visto durante todos estos 2 días, pues se pueden imaginar todo lo que habría que evaluar y todo lo que habría que considerar para reducir la inflamación como tal. Lo más importante es no comer azúcar ni comer alimentos procesados. Y ojalá, todo orgánico, y digo ojalá porque vívanlo, no es fácil hacerlo, logísticamente es difícil, pero pues mínimo no comer azúcar, ni lácteos, ni alimentos procesados como tal. Aumentar los fitonutrientes y los omega 3 como tal. ¿Cómo se relaciona esta inflamación de tejido con el estrógeno? El tejido adiposo secreta citoquinas proinflamatorias. La obesidad es una enfermedad inflamatoria del adipocito. Adipocito que sobre o que esté dañando la figura es un adipocito enojado. Es un adipocito que está produciendo citoquinas proinflamatorias. Bajar de peso, no de peso porque yo puedo tomar 200 miligramos de espironolactona con 120 de furosemida y no tomar agua y me bajo 10 kilos en una semana. No, es bajar de grasa, de porcentaje de grasa y aumentar el músculo. El tejido adiposo tiene aromatasa también y produce estrógenos. Entonces, es una producción ectópica fuera del ovario, es eso. Por eso es que los hombres con mucha pancita también les salen teticas. ¿Cómo se llama? La ginecomastia en los obesos es por eso, porque el exceso de grasa se comporta como un ovario ectópico. Aumenta la producción de estrógenos como tal, ¿vale? Y no es cuestión de hacer liposucción ahí, sino bajar la grasa, pero pues metabólicamente bien.
La prostaglandina E2 es un estimulante también de la aromatasa y es producida por la ciclooxigenasa 1 y 2. Este es el mecanismo para los efectos benéficos de los AINES que se han visto en algunas de estas condiciones. Y el estrógeno regulariza también por incremento de la producción de la COX-2 de la prostaglandina E2. Si yo estoy teniendo una actividad física de alto impacto con muchos traumas, también voy a estar todos los días teniendo activación de estas vías proinflamatorias. Si me estoy preparando para un Ironman, una mujer, pues también voy a tener por estrés oxidativo, por inflamación por estrés oxidativo, estas cosas. Y miren que es muy frecuente encontrar amenorreas en este tipo de pacientes deportistas extremas. Y sobre todo que uno les dice, tienen que dejar de hacer ejercicio y es como si uno les recordara a la mamá, porque están adictas al ejercicio o pues va en contra de sus objetivos de vida, yo no sé. Pero la fórmula dirá bajar de 3 a 1 hora diaria de ejercicio. Esa es la fórmula para esa paciente. La indicación. Está esto otra vez. Entonces, vuelvo y les repito, reducir el alcohol, quitar y reducir las fuentes de alteradores endocrinos, suspender el exceso de cafeína, el exceso. Yo pienso que más de 2 tazas de café al día no son buenas. Sin embargo, si usted quiere cafeína y es mujer y tiene estas condiciones, cambie el café por té verde. En lugar de 2 tazas de café, 2 tazas de té verde, está bien. Se ha encontrado en algunos estudios asociaciones positivas entre lácteos y concentración total de estradiol libre como tal. Yo creo que es porque estas vaquitas ahora para mantenerlas produciendo leche 2 años les colocan hormonas recombinantes que estimulan el crecimiento mamario en ellas y pues mantienen eso y termina filtrándose a nosotros. La pasteurización no cambia o no quita eso. La pasteurización solo mata bacterias, mata parásitos y mata cosas malas, pero la parte química la deja intacta. Adicionalmente, voy a ser un poquito grotesco con esto, pero si alguna vez han ido a alguna fábrica de leche, las vaquitas, así tengan mastitis y estén echando pus, las dejan porque la van a pasteurizar, o sea, van a matar eso. ¿Qué pasa? Que igual va a llegar a tu boca el ADN de las bacterias de eso. Y el ADN activa los toll-like receptors, activa pues, la cascada inflamatoria y activa inflamación crónica. No tiene nada que ver con el consumo de azúcar que sí le echan a la leche ya, que también, sino que también hay un efecto proinflamatorio de la información genética que está en la leche. Entonces, por un lado, el estímulo hormonal, por otro lado, la información genética que viene en esa leche que es para tu sistema inmune inflamado. Ahora, y súmele que adicionalmente usted tenga una permeabilidad intestinal guardada. Terminas haciendo inflamación por la caseína, que es otra cosa distinta. Vamos a hablar del transporte. ¿Qué hace el transporte de las hormonas sexuales? La globulina fijadora de hormonas sexuales. Esta globulina puede aportar a la dominancia estrogénica si se baja, es decir, que aumente la parte libre, el estrógeno libre. Si yo tengo la proteína fijadora de hormonas sexuales bajita, va a dejar más hormonas sexuales libres que no tienen cómo transportarse, o pues fijarse, perdón. ¿Cómo hace uno para mejorar o disminuir esto? Interviniendo el índice de masa corporal, eso te va a afectar la proteína transportadora de hormonas sexuales, evaluar el consumo de carnes rojas, porque las mujeres en el cuartil más alto del consumo total de carne roja fresca demostraron un 13% que disminuye la proteína de hormonas, fijadora de hormonas sexuales. ¿Qué hace que aumente esto? El embarazo, el hipertiroidismo, el envejecimiento, la cirrosis, el VIH, algunos medicamentos, la vitamina D y la alimentación, y que hace que disminuya las afecciones tales como tal. Todo el lado derecho es lo que te da inflamación o que se acompaña de inflamación en cuanto a afecciones, algunas hormonas proinflamatorias como la insulina y algunos medicamentos como tal. Entonces, pónganse un caso clínico, el paciente que está quiere aumentar de peso porque usted le dijo que tenía que bajar la grasa y aumentar la masa y empezaron a tomar proteína de suero de leche.
Y lo que está haciendo es disminuyéndole esa proteína suero de leche, le está disminuyendo la proteína fijadora de hormonas sexuales. Lo que piensa que está haciendo para bien lo está deshaciendo con lo que está tomando. Volvemos a los principios básicos, nutrición. Si tú comes más de 1 gramo por kilo de proteína al día, no necesitas de estar comiendo estas cosas. Sí, obvio, teniendo un intestino bien, no teniendo hipocloridria, teniendo buenas enzimas digestivas, buena bilis y buenas todas estas cosas. Aumenta también con una dieta vegetariana baja en grasas, tratando el hipotiroidismo, tratando la obesidad y mejorando los niveles de vitamina D. Así puedo aumentar la proteína por fijadora de hormonas sexuales. Y si está demasiado alto, la quiero bajar como tal, pero aumenta el efecto de los estrógenos, es con la testosterona. Entonces, no siempre es buena idea en estos pacientes con baja libido por este tipo de alteraciones hormonales darles testosterona sin medir. Por ahora, yo quiero que les quede es que queden angustiados en el sentido de que están teniendo más información, más conocimiento. Cuando uno empieza a saber más, sabe que menos sabe, ¿sí? Y que si yo me quiero enfrentar a este tipo de pacientes, debo tener el mayor número de información posible de ese paciente, de a qué me voy a enfrentar, en qué tipo de paciente, como lo hemos dicho todos estos 2 días. Lo más importante es el paciente que yo tengo enfrente, no la enfermedad que tiene el paciente, ¿sí? Y hay que apuntarle a niveles entre 70 y 100 en las mujeres. Si es menor de 40 se sospecha resistencia a la insulina, si es mayor de 120 porque esté alta por medicamentos o por carga tóxica. En el hígado también puedo tener efectos, el efecto del aumento del estrógeno en el hígado, es decir, la obesidad, anticonceptivos orales, terapia de reemplazo hormonal, fármacos para la esterilidad, sustancias químicas alteradoras endocrinas, me puede dar todas estas manifestaciones clínicas. ¿Cuál es el papel entonces de los anticonceptivos? Los anticonceptivos incrementan todas las hormonas enlazantes, influyen en el metabolismo de todas las otras hormonas y suman a la carga corporal total. Afectan la función de las hormonas tiroideas a largo plazo, aumentan el riesgo de trastornos de la vesícula biliar, enfermedades autoinmunitarias, enfermedad cardiovascular y depresión, y agotan varios nutrientes, en particular las vitaminas de complejo B. Pero es peor tener un hijo no deseado. Tienen que saberlo, pero es peor. O sea, ojo con eso. Ustedes no pueden volverse más papistas que el Papa y decirle a la paciente, suspenda el anticonceptivo porque le está haciendo todo esto sin un plan B sólido. Yo le digo, ¿le está sacando provecho al anticonceptivo? No, ahorita como que no. Bueno, entonces, pues probemos sin, para mientras sanamos y después miramos. ¿Que han evolucionado? Sí. ¿Que hay pues opciones cada vez menos peor? Sí. Pero pues ahí está también las cosas que producen como tal. Sobre todo cuando vienen de décadas de uso, porque a los 16, 17 años empezaron con estas manifestaciones estrogénicas y lo que se les ocurrió fue ponerle anticonceptivos. ¿Señora? ¿Con los de progesterona solo no se verían eso? ¿Estarían disminuidos? Buena pregunta. Mira, cuando tú das progesterona en un predominio estrogénico, manejas el síntoma, pero el riesgo del hiperestrogenismo no lo modificas mucho. Sí lo modificas mucho, pero lo primero que ves es mejoría de los síntomas. Pero sigues dando vuelta a los estrógenos. O sea, la balanza estaba, digamos, aquí estaban los estrógenos altos y aquí estaba la progesterona y por este desbalance tú le subes la progesterona, pero tú no le estás bajando los estrógenos. Ellos siguen igual, te siguen. Pero no lo aumento más. Claro, no lo aumenta más, es menos peor. Pero es que si el paciente tiene el cóctel perfecto de inflamación, virus, deficiencia de yodo, antecedentes familiares, falta de metilación, pues el riesgo no lo estás modificando mucho. Sensibilidad. Los disruptores endocrinos son sustancias contaminantes orgánicas persistentes también, y la mayoría de los alteradores endocrinos son imitadores de los estrógenos, pero pueden afectar simultáneamente otros ejes hormonales.
Estos mecanismos fueron por unión a receptores hormonales, por interferencia con enzimas esteroidogénicas, gracias, interacción con la transcripción genética y o la expresión genética. Miren el bisfenol A, este anillo como tal del PCB, como el del resveratrol, el del DDT y la equilina, se parecen al del el pedacito de estas moléculas que se juntan como llave al receptor estrogénico. Las isoflavonas se parecen, miran cómo se parece de bastante. ¿Dónde hay receptores estrogénicos? Hay dos tipos de receptores, grábense esto, los alfa y los beta. ¿Los malos son cuáles? Los alfa. Y los beta son los buenos en general. Tenemos en todo el cuerpo, miren arriba, sistema nervioso central, receptor alfa y beta. Esto explica por qué las mujeres piensan distinto cuando tienen cambios hormonales. Los hombres también tenemos, pero nuestros cambios hormonales en estrógenos son menos intensos que en las mujeres. Pero tenemos acá, tenemos en los vasos sanguíneos, en los pulmones, en el corazón, en el riñón, en el útero, vejiga, hueso, ovario, intestino, hígado y mamas. En todo el cuerpo hay receptores alfa y receptores beta. Yo en el hueso sí quiero tener una estimulación apropiada para que no me dé osteoporosis. Pero en las mamas yo solo quisiera tener o predominio beta. En el ovario predominio beta. En el resto del cuerpo es bueno el alfa. Entonces esto es yin y yang. Tú no puedes suprimir uno porque es malo, porque sí lo necesitas para otras cosas. En el hueso yo sí lo quiero. En las mamas no quiero tanto. ¿Sí? Es balance, como todo en la vida. Es balance. No es supresión, eliminación o bloqueo. Es balancear las hormonas. En esta sensibilidad se puede hacer tratamiento para los receptores estrogénicos, como bloquear los receptores con estrógenos más débiles como el estriol, las isoflavonas de soya, el CoDUS, el CoHoch y los lignanos. Advertencia sobre la soya, que preferiblemente sea orgánica, no transgénica, porque el glifosato también es un alterador endocrino importante y activa los receptores E2. Glifosato prácticamente y tristemente casi que está en todo lo que comemos. En Colombia es terrible, terrible. Está aprobado por el Ministerio de Salud y se lo pueden echar a todo lo que quieran. Y yo supongo que no es nada muy distinto acá y en todo de este lado del continente. Y eso en cuanto al gluten inclusive, más allá de que pueda ser inflamatorio, lo que transforma proinflamatorio al gluten es la combinación gluten-glifosato. Todos los cultivos comerciales de trigo le echan glifosato, es trigo transgénico. Ese glifosato junto con el gluten ahí sí lo vuelve más enojado contra el cuerpo humano. El sistema inmune responde más e inflama como tal. Podemos utilizar regularizar por disminución de los receptores de estrógenos con progesterona, que es lo que tú estabas proponiendo, utilizando cremas tópicas recetadas con progesterona bioidéntica. En Estados Unidos hay algunas de venta libre. Se sugiere de 25 a 50 miligramos por día, del día 14 al 28 del ciclo premenopáusico o del día 8 al 28, 3 semanas y una de descanso con ciclo peri y posmenopáusico, y de 100 a 200 miligramos por vía oral para poder ver si está afectando la parte del sueño. Yo me muevo entre 50 y 100 miligramos como tal. En Colombia, en todas las farmacias, hay una versión que se llama Geslutin, no sé si les suena. Okay, es una versión natural, pero venden en farmacias. Es la única hormona natural que venden en Colombia. De resto, las otras hormonas toca usarlas de contrabando, porque no hay. Pues las bioidénticas. Por último, detoxificación. ¿Cómo se metabolizan los? ¿Sí? Vitex es una planta, ya voy a hablar de ella más adelante. Es muy buena. ¿Cómo se metabolizan los estrógenos en el proceso de biotransformación? ¿Podemos alterar eso o si podemos influir sobre unión y excreción de estrógenos? Y sí. Las sustancias que pueden alterar esto están a la orden del día y pueden ocasionar todas estas cosas que están aquí enumeradas.
Las mujeres se colocan un poquito más que nosotros los hombres, cosas encima en su cuerpo. Antes de salir de la casa ya tienen 150 químicos en su cuerpo todo el día. El otro día estaba, sí, el baño del hombre solo tiene un producto de aseo y es el gel multiusos para el cabello, para la barba, para el pie, se sirve de desodorante y sirve de perfume. Y no sé qué. Para las mujeres pues es como 20 frasquitos diferentes porque pues es el agua micelar para quitar, después, bueno, ustedes saben más que eso. Pero la invitación es a que utilicen productos orgánicos, que no los utilicen. Pues, es bonito que se cuiden, ¿sí? Pero hay que buscar productos orgánicos para evitar estas cosas. Esta exposición a falatos conlleva a fertilidad. Y la fertilidad entonces hay veces que es poner al paciente en un programa de desintoxicación. Les digo, las dos cosas más potentes que yo conozco, y estoy hablando que ya llevo más de una década haciendo esto, es el sauna infrarrojo y el glutatión. Es la estrategia, si fuese un antibiótico, la de más amplio espectro contra las toxinas ambientales y todo lo que uno se echa encima. El sauna infrarrojo es una tecnología que, emitiendo un calor en onda infrarroja, penetra en el cuerpo, no es lo mismo que un sauna tradicional de vapor. El calor infrarrojo penetra en el cuerpo, estimula las moléculas de todo lo malo que haya en el tejido celular subcutáneo, las separa esas uniones covalentes con las fibras de colágeno que han estado ahí guardando y en los adipocitos también, y las liberas y puedes sudar más, 10 veces más sueltas, más metales pesados y tóxicos ambientales. Pero ojo, si usted no tiene buenos niveles de glutatión, no se debe poner a alborotar la desintoxicación. Tiene que ser algo concomitante con eso. Pero para todas estas cosas, el sauna infrarrojo y eso. Ahora, venden desde cabinas de madera, $5,000, $7,000, $10,000, $12,000, hasta unas de $200. La que yo tengo en mi casa es una de 1,000, me costó $800. Es un cubo, uno se sienta adentro, se cierra y hay unos paneles atrás y adelante y uno suda todo lo que quiera. ¿Sí vas a preguntar algo? En cuanto a su experiencia en terapias con glutatión, por ejemplo, para sanar, desintoxicar o como función antioxidante en este tipo de pacientes, ¿lo maneja vía oral o de forma endovenosa? Ambos, depende. En vía oral hay... Lo que enseñan los colegas es que el glutatión vía oral no sirve. Pero eso son conceptos que vienen de hace más de 15 años cuando no servía por vía oral. La tecnología farmacéutica con glutatión ha evolucionado y ya hay glutatión liposomal, glutatión acetilado y glutatión micelar, pues como varias tecnologías para que resistan el ácido del estómago y se pueda pasar. Pero cualquiera de esas tienen que estar lejos de comidas porque las enzimas pancreáticas, sabes que el glutatión es un tripéptido, pues entonces lo destruye, ¿sí? Pero pues en Colombia tenemos en Nutrabiotics uno que es glutación, se llama glutación, tiene glutatión acetilado que resiste el estómago y tiene selenio como tal y sirve, absorbe y pues ya lo tenemos hace como 6 años allá. Y lo tengo en versión endovenosa cuando estoy de afán en querer reponer rápido los niveles, entonces arranco con unas dosis endovenosas de glutatión. Yo he usado hasta 3 gramos de glutatión endovenosos, pero pues usualmente se usa entre 200 y 600 miligramos por dosis. Entre más alta la dosis, más lo expones también a una desintoxicación rápida y una reacción de Herxheimer de desintoxicación que no quieres ver. Mira, yo ahí tengo un conflicto de intereses fuerte, ¿sí? Como médico, dentro de mi conflicto de intereses por este producto que tengo disponible, es que la N-acetilcisteína la cisteína es uno de los aminoácidos con que se forma el glutatión. Y si tú ves la literatura
siempre que mencionan N-acetilcisteína te dicen es para formar glutatión. La cisteína como tal es muy selectiva en algunos procesos de sulfuración de fase 2, pero no para formar, no toda se va para glutatión. Yo prefiero dar glutatión, ¿sí? Lo que pasa es que la literatura clásica, la que investiga, y las moléculas para investigar, es si está la N-acetilcisteína. Tú vas a una urgencias en cualquier parte del mundo y es el antídoto para el acetaminofén. Pero no porque la N-acetilcisteína sea la molécula específica que lo desintoxica, es la que forma el glutatión que lo va a desintoxicar, ¿sí? Entonces, yo lo veo así, que lastimosamente lo que está escrito de la cisteína, que es bueno, que sí sirve, sí, pero está sesgado o no va más allá de que es un componente para formar glutatión y el verdadero caballero dorado que se debería llevar todos los premios es el glutatión, no la N-acetilcisteína. Es mi opinión. Pero igual, tú vas a ver los artículos y hablan muy bien de la cisteína y hay resultados solo con la N-acetilcisteína. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. También eso, y disponibilidad. Ahora, si no tienes glutatión acá, da N-acetilcisteína. 600 miligramos 2 o 3 veces al día. Sí, ahí tiene otras cosas como tal, pero estamos hablando que ya te mostré que el 4-hidroxiestrógeno lo tienes que combinar con glutatión, no es con N-acetilcisteína, es con glutatión. Entonces, ¿listo? Vuelve a explicar lo de la recirculación enterohepática. En el hígado se da la conjugación hepática con estrógenos, ellos salen por el intestino y aquí puede haber desconjugación por enzimas bacterianas y volver a intestino o volver como tal a la sangre y otra vez estar haciendo su recirculación como tal. Si yo tengo estreñimiento, no sale. Si tengo estancamiento biliar o insuficiencia biliar, también se va a quedar. Cuando sospecho de una insuficiencia biliar, cuando el paciente con alimentos muy cargados en grasas le da esteatorrea o diarreíta un poquito, ¿sí? O que tiene una distensión postprandial tardía, más allá de media o una hora, se empieza con las comidas a inflar. Ahí hay una opción que es hacer algo que llamamos en Colombia la limpieza hepática. Hay dos. Si después me escriben o yo se la paso a Francisco para que se la combinen, pero hay unas dietas para limpiar el hígado que sirven para hacer esa, llamémoslo, limpieza de canalículos o salida de bilis estancada que va a prevenir estas cosas. Toda paciente con problemas de hiperestrogenismo debería hacerse una limpieza hepática, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Cuánto me falta? ¿Voy bien? ¿10? No voy bien. Fomentar la excreción intestinal saludable, entonces pues sanar el intestino. Ya vimos todo lo que nos dijo Luke sobre cómo sanar un intestino que va desde remover bacterias, parásitos, hongos, dar lo que se necesita, reemplazar ácido clorhídrico, reemplazar enzimas digestivas, reemplazar bilis, volver a reinocular bacterias buenas, reparar la barrera de la mucosa con glutamina, con vitamina D, con zinc, quitar el estrés, rebalancear el sistema nervioso autónomo entérico también. Todo eso es necesario para que estas cosas no pasen y además comer comida real. Probióticos, prebióticos, posbióticos, fibra, prefibra, lo que quieran, nada. El paciente tiene que comer y llevarlo, su responsabilidad es llevarlo a un punto en que solo con comida sea suficiente que esté bien. De aquí a allá puedes usar lo que quieras, pero no, si su paciente queda dependiente de algo que usted le está formulando, no está haciendo el trabajo completo. Hay que llevarlo a que solo con la alimentación sea necesario. Esta es la enzima, la beta-glucuronidasa, que termina haciendo otra vez una desgluconorización y volviendo a hacer la reabsorción. Todos estos son alimentos que pueden ayudar a generar el balance. Ojo, uno no puede pensar, malditas bacterias que producen gluconoridaza. No, tú no las puedes matar 100%, nunca. Puedes modularlas, puedes bajarlas, creciendo, no matándolas, sino dándole los alimentos al resto para que crezcan y florezcan y hagan
el balance ideal de bacterias. Y eso solo se hace con comida. Si usted da probiótico, va a polarizar el microbioma. ¿Entienden qué es polarizar, no? O sea, mucho de una sola cosa. Y aquí queremos es mucho de muchas cosas. Entre más variedad, y esa variedad solo es con comida. ¿Qué es esto? Si ahora, desde el punto de vista de suplementación, lo más cercano a esto es... se me olvidó. No, los probióticos, es un ácido graso de cadena corta, butirato. El butirato es como a lo que toda esta comida termina convirtiéndose. Entonces, lo más cercano podría ser suplementar con butirato, pero todo esto es butirato. Alimentos ricos en probióticos, pues aquí están todos estos, los fermentados. Tratamiento para mejorar la fibra, pues dar fibra es como de las cosas más importantes. Verduras crucíferas, ya hablábamos del brócoli. 500 gramos de brócoli fresco por 12 días después de 6 días de iniciar aumenta la actividad del citocromo 1A1 en un 19%. No más de 500 miligramos es necesario como tal, pero pues si lo combinamos con otras cosas como el repollo, en las ensaladas empieza a haber una educación en la variedad de crucíferas que va a comer el paciente, la solución va a llegar por ese lado. La linaza que se la puede agregar, todos estos nutrientes adicionales. Estos son alimentos que modifican el metabolismo del estrógeno, las crucíferas, las verduras verdes, frutas frescas, todo lo que es baya, melones y cítricos, algunas legumbres, los frijoles, frutos secos, como las semillas de linaza, los cereales integrales, ojalá pues los que no le hagan daño al paciente, proteínas de calidad, aceites y catequinas del té verde. Hay un plan de la IFM que cuando hagan el módulo como tal se les entrega y ahí está y uno puede entregarle esa hojita y le va a decirle al paciente usted va a comer de esto, check, 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 esto no, esto sí, esto no, como tal y lo hace un poquito más fácil. Entonces, ¿cuáles son los patrones de desequilibrio hormonal asociados al síndrome ovario poliquístico? Puede ser una disfunción como tal, insuficiencia hormonal, dominancia estrogénica, fluctuaciones de niveles, pero es más que todo la dominancia estrogénica y como ya les dije, las causas más importantes es la resistencia a la insulina. Puede haber una progesterona baja debido a la anovulación, porque pues sin cuerpo lúteo. Consideraciones importantes por la prevalencia del 4 al 12% en los Estados Unidos entre mujeres de edad reproductiva y tienen usualmente niveles bajos en progesterona como tal. La hiperinsulinemia por aumento de grasa visceral es lo más importante. Si no saben qué hacer con un ovario poliquístico, concéntrese en la insulina. Le piden insulina pre y poscarga y se concentran ahí, el 80% de las mujeres mejoran. Y es por eso que algunos colegas les colocan metformina pensando que la metformina va a bajar toda la grasa que necesitan o a mejorar de eso. Que si mejora en algo la resistencia a la insulina, sí la mejora. Pero eso es una enfermedad producto de un estilo de vida, no una hipometforminemia. Estilo de vida. Aquí está entonces la secuencia fisiológica, pues el antecedente y predisposición genética con obesidad, sedentarismo, exposición intrauterina a andrógenos, con resistencia a la insulina, aumento en pulsos de la hormona de crecimiento, la baja de la hormona fijadora de hormonas sexuales, te da un exceso de andrógenos, interrupción del folículo antral y anovulación, sin cuerpo lúteo, disminución de progesterona, aumenta el estrógeno sin oposición y aumento el riesgo de cáncer endometrial. Miren, casi que cada uno de estos puntos ya han aprendido a intervenirlo de alguna manera. ¿Qué otras cosas podemos utilizar? Aquí está la lista de estas herramientas que podemos formularle al paciente. Hablemos un poquito de las fluctuaciones de los niveles hormonales. Mi opinión como internista significa que está muy lejos de ser endocrinólogo y de ser sobre todo ginecólogo. Y como internista hombre no sé lo que significa tener unas
fluctuaciones hormonales. Pero, como sanador, mi opinión de una menopausia es que es la edad de oro de una mujer. En las tribus indígenas, las mujeres deseaban llegar a una menopausia, porque era en la edad en que más las respetaban. Formaban parte del consejo de la tribu. Ya no tenían esa obligación de ser reproductivas o ser para la tribu, y pasaban a una posición de consejeras en la tribu. Eran las chamanas de la tribu, eran las que ya tenían un respeto por la tribu, y lastimosamente ahora en Occidente es vergüenza llegar a la menopausia. Partiendo de ese concepto de que no me enorgullezco porque ya no soy reproductiva y me desvalorizo, y no debería verse al contrario. Basado yo en esa creencia personal, es que yo creo que la menopausia es cuestión de, sí, ayudarle a controlar unos síntomas, pero no de tratar de imitar que todavía tenga 30 ni 40 años. Es la naturaleza de la mujer. ¿Es harto que te despiertes cada X minutos en la noche con los calores? Sí. ¿Que hay cosas para mejorarlo y disminuirlos? Sí. ¿Que hay que hacerlos? Sí. Pero yo no veo ninguna secuencia de pensamiento lógico de querer prolongar o imitar una vida reproductiva, hormonalmente hablando, en alguien por encima de los 50 años. Es mi opinión personal. Cada uno va a empezar a caminar un camino y mirar. Obviamente el colega que formula muchas hormonas bioidénticas va a estar en desacuerdo conmigo y está bien. Pero igual lo que está haciendo es eso, mejorar los síntomas. Para mí el riesgo de osteoporosis no está relacionado con la deficiencia hormonal, está relacionado con los balances, con la inflamación, con el porcentaje de grasa, con muchas otras cosas, menos por los cambios hormonales naturales. ¿Ustedes creen que las mapuches tenían osteoporosis? ¿Y es qué? ¿Porque comían mucha leche de vaca? No. No tenían inflamación. Ahora es distinto. ¿Ok? Eso significa que hay 3 momentos de cambios hormonales. La menarquia, de ahí hasta la menopausia, la perimenopausia y la menopausia. Cuando usted llega con una mujer, siempre debe preguntarle su enfermedad actual, cómo es afectada o no con el ciclo menstrual. Entonces, si te consultan por migraña, ok, tu migraña, ¿cómo se afecta con el ciclo? Tal momento del ciclo se me aumenta o tal momento del ciclo se mejora o lo que sea. Y ya sabiendo un patrón de ciclo en que el momento del ciclo está debería estar más alta la progesterona o debería estar más altos los estrógenos y no están así y los mides, ya tú entiendes cuál es esa influencia. O si, por ejemplo, la migraña aumenta cuando tienes mucho estrógeno y es una paciente con problemas intestinales, entonces tengo que manejar la parte intestinal para que la migraña mejore porque no tiene. No es lo mismo una migraña que arranca a los 10, 15, 14, 13 años junto con la menarquia a una migraña que arranca a los 30 años. ¿Por qué? Porque si una migraña arranca con las hormonas, ya yo sé que sus citocromos no salieron favorecidas. Nunca tuvo la capacidad de modular sus propias hormonas cuando es una enfermedad que empieza con la menarquia, que es muy distinta cuando empieza a los 30 años. Ya es una migraña por estrés, por el marido, por el jefe, por cualquier otra cosa. ¿Sí? Y es línea del tiempo. No tienes que hacer examen genético si sabes que una migraña o un síntoma, una autoinmunidad arrancó con la menarquia o con eso. O arrancó cuando empezó a tomar anticonceptivos a los 20 años, no sé, cuando empezó su vida sexual activa y decidió tomar anticonceptivos, y arrancó un síntoma, ya yo sé que tu hígado no es capaz de metabolizar ese exceso de hormonas que le estás poniendo a tu cuerpo. Entonces, si quieres tener las hormonas, tienes que desintoxicarte. Puedes seguirlas tomando para el efecto ovulatorio, pero te tengo que ayudar a desintoxicarte como debería ser para que el síntoma o la enfermedad asociada baje o desaparezca. ¿Hace sentido o no hace sentido? Como ya les dije, los síntomas vasomotores son por los cambios de niveles. Al principio miren que están muy bajitos, aquí están muy altos y vuelven acá a la tercera, están como tan muy bajitos. No es el nivel total, sino las deltas de esas cosas.
Estas fluctuaciones pueden ser por muchas cosas, hay mucha heterogeneidad ahí, da muchos síntomas que ya los hemos mencionado más o menos como tal. Y eso es lo del PTSD. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. Producción, transporte, sensibilidad y desintoxicación. Doctores, con esto uno se defiende, hasta que hagan el módulo avanzado de hormonas. Con uno se defiende. Pero un trastorno hormonal no es una deficiencia de metformina ni una deficiencia de anticonceptivos orales como hormonas, es aprender a bailar con las hormonas. Las hormonas son buenas, ahí es que hacerlas bailar. Así como las bellezas de las mujeres. Depende del hombre que tengan al lado, pueden sacar su mejor versión o su versión no tan bonita. Pero lo bonito y la belleza está ahí, adentro. Las hormonas se afectan por todo, así como las mujeres. Todas las afectan, el más pequeño estímulo puede causar un desbalance hormonal muy alto. Doctor, es que hasta que me hicieron la apendicitis y de ahí en adelante se me dañó mi ciclo menstrual. ¿Qué tiene que ver una apendicitis con un ciclo menstrual? ¿A alguien se le ocurre? Antibióticos. Me dieron antibióticos, me dañaron la flora, me cambiaron la glucuronidasa y empecé de ahí en adelante. ¿Cuál es ¿Y qué empezaste a comer o qué estás comiendo? ¿Me captan? ¿Les dañé la cabeza? Es decir, entre más uno sabe de esto, primero sabe que menos sabe, pero sabe que ya tengo muchas áreas donde yo puedo intervenir. No es solo dar o no anticonceptivos, no es solo dar o no hormonas bioidénticas. Todo eso tiene un gran movimiento muy fuerte a nivel mundial, que tiene su cabida, sí lo tiene, pero es bonito empezar como ustedes van a empezar este camino porque se van a tener que defender con las uñas, ¿sí? Defenderse con lo que hay en el medio. ¿Y qué es lo más abundante? La comida y el estilo de vida. Con eso nadie pelea. Y cuando uno arregla eso en un paciente, el 80% de la gente mejora o la persona te va a mejorar el 80% y va a quedar en muy poquito de cosas específicas. Y ese 80% para muchas personas va a ser la vida entera. Lo va a hacer toda la diferencia y que usted solo diciéndome, doctor, es que desde que usted me mandó a ver el amanecer y el atardecer y acostarme, eso me sirvió para ya no tener, bueno, pues el cortisol alterado y el cortisol altera la tiroides y la tiroides me altere las hormonas sexuales. O cuando me mandó a empezar a comer tal cosa, o me dijo que la leche no era buena y yo comía todos los días leche, no sé, y en la noche me bajaba una botella de vino, porque eso lo necesitaba para dormir. Miren la complejidad del ser humano, pero en la medicina de estilo de vida está la clave. Y aquí está la clave en eso, en las hormonas. Pregúntese siempre, producción, transporte, sensibilidad y desintoxicación, y lo más probable es que les vaya bien. ¿Okay? Para los hombres es otra conferencia, porque la deficiencia de testosterona también tiene, pero casi la misma vaina. Inflamación, toxicidad, estrés, sueño, ejercicio, casi la misma cosa, pero somos metabólicamente distintos, hormonales distintos, y nos afectan de una manera distinta estos desbalances hormonales. Con una pequeña diferencia, que también nos estamos echando cremas, que nos estamos echando cosas y estamos teniendo ese estímulo estrogénico que no debería en nosotros estar presente. Creo que nos quedan unos par de minutos. Si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto se la recibo. Sí. El Vitex es un modulador hormonal también muy valioso que se puede utilizar. En Colombia pues está autorizado para hacer eso, pero no tenemos buenas fuentes. Pero sí, en ovario poliquístico es muy valioso y toda la parte de hiperestrogenismo también es muy valioso. Y en perimenopausia también, sí, el Black Cohosh, no sé cómo es la traducción, ¿ok? En perimenopausia también ayuda a tener eso. Soluciones rápidas, no hay ninguna, pero pues, los adaptógenos, la ashwagandha sirve muchísimo en perimenopausia, los calores. Concéntrese en el estrés, no tanto en las hormonas, concéntrese en el estrés más rápido.
pero lo que es omega 3, isoflavonas de soya, el Vitex, la ashwagandha o adaptógenos, al 90% de las mujeres les ayuda muchísimo a minimizar eso. Nunca se van a ir 100%. O sea, tampoco es que uno puede bloquear eso 100%. Doctora. Hay estudios sobre el uso de lavanda, porque en el fondo la lavanda es un fitoestrógeno que cuando uno se lo suprime a los niños porque puede producir una pubertad precoz. Lavanda. La lavanda. Ujú. Entonces, en el fondo, la idea es que niñas que no han menstruado no tengan contacto con ese producto. Ujú. Entonces, pensando como en el fin de la vida, en el fondo, en la menopausia, a lo mejor la lavanda podría tener algún rol, no sé, ¿qué opinas? ¿O se ha escuchado algo? A mí me preocupa más el agua, el champú, las cosas del día a día, ¿sí? Yo creo que no le podemos echar ya en esta época la culpa a un solo producto o a una sola cosa. Y hay que nosotros primero arrancar a aprender a tener un estilo de vida de baja exposición a toxinas para que le enseñemos a los pacientes. En ese sentido, la lavanda forma parte de las cosas que pudiesen estar afectando, pero no sé, si la niña se echa crema humectante todos los días y evita la lavanda, igual le va a pasar. Es una intervención holística en la baja exposición a cosas o a senoestrógenos como tal. Otra cosa, y una cosa es el vehículo de las lavandas y otra cosa es como la lavanda como aceite esencial. Como aceite esencial o como producto, pues ya tiene efectos metabólicos como muchas plantas y muchas cosas que se puede utilizar. Pero la lavanda, como tú dices, puede acelerar eso y hay que evitarlo. Es decir, no sé, si le gusta, yo solo me alcanzo a imaginar que la mamá sea de estas señoras que vendan Just o doTERRA o ese tipo de cosas y que, pues, que la exponga a aceite de lavanda puro, va a ser un causal. Y en el extremo de la vida, yo no creo que afecte como quisiera o como la lógica nos podría dictar. Creo que las otras estrategias pueden ser más potentes para ella. Bueno, las hormonas son muy delicadas y siempre la culpa, como en la vida, en el matrimonio, siempre la culpa es del marido, es de otra cosa. La mujer siempre tiene la razón. Las hormonas solo reaccionan a otra cosa que está pasando. Busquen esa otra cosa, traten los nodos de la matriz de medicina funcional por aparte y las hormonas usualmente se arreglan solitas. Tener un estilo de vida saludable, ser la naturaleza innata del ser humano es la clave de esto. ¿Ok? Espero que les haya dejado la inquietud, ampliado el horizonte de conocimiento en cuanto a todas las opciones y la visión de cómo debe uno enfrentarse a las hormonas femeninas. Es parte de un todo y hay que ver al paciente integral, no solo como deficiencia o un examen de sangre. Hay gente que se puede aliviar resolviendo la deficiencia de vitamina D, pero el resto no. Hay gente que se puede aliviar dando algo para el estreñimiento, el resto no. Pero todos tienen que hacer un cambio de estilo de vida para que esto sea garantizado. No pierdan el tiempo poniendo su fe en un solo producto, en un par de productos que afecten las hormonas, porque sí hay muchos que son buenos, pero si no arreglan el estilo de vida del paciente, no va a valer la pena. Y con esto, mis queridos colegas, hasta ahorita que nos vemos más tarde.